Buenas tardes a todos. Iniciamos con el programa Los Disidentes, de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de tener a un invitado especial para hablar un poco sobre la profesionalización del oficial de cumplimiento. Vamos a hablar de esta temática que se habla mucho y poco relacionado con los detalles que debe tener el profesional que se dedica al cumplimiento en sí, realmente el encargado de todo un programa de cumplimiento. Damos la bienvenida a Francisco Antonio Domínguez Almaraz. Él es especialista en prevención al lavado de dinero. Actualmente se desempeña como consultor y auditor en entidades financieras a través de su firma FLC Financial Legal Consultors, donde funge como socio director y es director de comités de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimientos Certificados, ASONOC. La ASONOC es una asociación que tiene como objetivo principal la profesionalización y excelencia de toda persona que participe en el sector financiero y vulnerable, y asimismo busca ser un foro de experiencias y de discusión en los diferentes temas que de alguna manera se relacionan con el tema antilavado. Y lo anterior, por supuesto, para crear una mejor normativa, una mejor sociedad y mejor región, diría yo. Bienvenido, Francisco, a este programa en donde atendemos cada martes a la 1:00 p.m. una temática específica del cumplimiento, y lo que más nos interesa es poder aterrizar en la practicidad de implementar programas adentro de las organizaciones. Pues bienvenido a este programa, Francisco. Paola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento y muy agradecido en que me hayan tomado en cuenta. La verdad es que me gusta participar en este tipo de iniciativas, en este tipo de programas en donde, además de contrastar ideas, ¿verdad?, se comparten experiencias, y creo que ahí está la clave para poder crear, como tú ahorita mencionabas, estas regiones justas, estas regiones en donde compartamos y donde se permeen estos valores de la ética, como lo es tu programa, de la ética al compliance. Muchísimas gracias, Paola. Excelente, Francisco, pues bienvenido. Justamente ese es el objetivo, poder realmente, poder de alguna manera familiarizar a todos nuestros oyentes, a la audiencia que nos escucha, en qué es la ética del compliance visto en la práctica. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante, que es la persona que está a cargo de estos programas que se entienden como algo muy grande o exagerado entre las organizaciones. Sin embargo, en cada uno de los programas que hemos tenido, poco a poco se va quitando ese mito de que necesito un programa inmenso, necesito un programa sofisticado. La práctica nos enseña que cada organización pues requiere de algo muy puntual según sus características específicas. Entonces, hoy vamos a hablar del compliance officer. Él o ella es el protagonista en el sistema de control de la empresa u organización. Su responsabilidad, sin lugar a dudas, es asegurar que se cumpla con un plan de prevención, controlarlo e investigar acciones sospechosas o de malas prácticas adentro de la misma. Asimismo, pues es la figura realmente que debe gestionar cualquier cambio operativo que de alguna manera mantengan neutralizados los riesgos que pueda llegar a tener la organización. Y por riesgos nos referimos a riesgos de cumplimiento, riesgos de ética. Entonces, en base a lo que acabo de decir, Francisco, realmente el oficial de cumplimiento, pues vaya trabajo el que tiene. Empecemos por decir quién es un compliance officer o quién es un oficial de cumplimiento hoy en día. Claro, Paola, y acabas de hacer una serie de comentarios muy acertados, ¿verdad? Porque yo creo y estoy convencido en que un oficial de cumplimiento, ¿verdad? Pues somos todos aquellos que, como tú mencionabas, nos dedicamos
a la integridad ética de la compañía, al cómo se van desarrollando todos estos procesos al interior de la empresa, muchas veces también a los programas de ESG, ¿verdad? Entonces, si bien todos los que nos dedicamos a esta bonita profesión, pues nos encargamos de diseñar, de desarrollar, de implementar y por supuesto de coordinar, como tú bien comentabas hace un momento en el área operativa, ¿verdad? Todos estos procesos, ¿verdad? Todas estas políticas para poder dar cumplimiento a toda la normativa que nos aplica en el sector y como empresa. Ahorita hacías un comentario muy puntual y que me gustaría resaltar, en el que los programas de compliance muchas veces se piensa que son programas muy robustos, son programas que muchas veces nos pueden llegar a limitar la operación, pero es todo lo contrario. Como tú comentabas, son programas que se tienen que diseñar a la medida, son trajes a la medida, en donde hay que ubicar la realidad del negocio, ¿verdad? Hay que ubicar los riesgos que presenta, los riesgos que están inmersos en el sector. ¿Para qué? Para poder garantizar el debido cumplimiento de la ley y de la normativa. Si bien es cierto, ¿verdad? En México, que es de donde soy yo, ¿verdad? Existe la ley contra el lavado de dinero y en Guatemala también, ¿verdad? La ley de lavado de dinero y otros activos. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y dentro de toda esta normativa, ¿verdad? Se establecen obligaciones, ¿verdad? De contar con un oficial de cumplimiento para ciertas actividades. Ahora, que estas actividades tengan la obligación de contar con este oficial de cumplimiento o con este compliance officer no exime a todas las otras empresas que no se encuentran ubicadas dentro de los artículos de estas leyes, ¿verdad? El compliance hoy en día es un tema muy extenso, es un tema en el que podemos hablar de compliance fiscal, compliance laboral, compliance corporativo, compliance medioambiental, incluso también, ¿por qué no decirlo, Paula? Perfecto, estoy totalmente de acuerdo y en base a lo que acabas de mencionar, pues son bastantes responsabilidades y funciones las que tiene un oficial de cumplimiento que quisiera que lo fuéramos platicando en esta sesión del programa. Pero antes que nada, a mí me gusta cuando empecemos a hablar de una temática irnos un poco a explicar o a entender, mejor dicho, de dónde nace las figuras o los términos o los conceptos que estamos platicando. En este caso estamos hablando del Compliance Officer. Francisco, yo te pregunto, ¿sabes de dónde nace la figura del oficial de cumplimiento para poder entender realmente cómo y por qué nació? Claro, Paula. Mira, siempre que me hacen esta pregunta, me gusta remontarme acá por los 1960, 1970, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Donde nace esta ley de prácticas corruptas en el extranjero, por sus siglas en inglés FCPA, ¿verdad? En donde se impone la responsabilidad a las empresas para evitar cometer actos de soborno y de corrupción. Posteriormente, ¿verdad? Se emite la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, en donde se formulan ciertas directrices para promover justicia en las sentencias de las personas condenadas por cualquier acto. Y a raíz de eso, ¿verdad? Con la creación de todas estas pautas federales de sentencias para organizaciones, se da origen a la figura de esta persona responsable de velar por su cumplimiento. Ahora ya hablamos de un antecedente de dónde nace, ¿verdad? Todo esto. Y si bien es cierto, ¿verdad? También existen diversos organismos internacionales
que retoman esta figura como lo es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que dentro de sus 40 recomendaciones, si mal no recuerdo es en la recomendación 18, en donde establece estos programas de cumplimiento y donde da pauta a la creación de este oficial de cumplimiento, y que está por demás decir que si bien es cierto que las 40 recomendaciones del GAFI no son de alguna manera vinculantes para los países, los mismos países que se encuentran adheridos adoptan estas 40 recomendaciones, ¿verdad?, en el sentido de dar cumplimiento a toda esta normativa internacional, Paula. Y de ahí es de donde nace, por ejemplo, la ley contra el lavado de dinero y otros activos de Guatemala, y en donde se establece la obligación para ciertas empresas de contar con este mencionado oficial de cumplimiento. Con esta figura tan interesante que vamos a seguir viendo. Mil gracias, Francisco. Me queda claro de dónde viene y ahorita vamos a ver hacia dónde va. Nos vamos a corte y regresamos para seguir platicando de esta temática tan interesante con Francisco. Volvemos. Regresamos a platicar un poco con nuestro invitado especial el día de hoy, Francisco, sobre la profesionalización del oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo que vamos a esperar sobre una persona que se dedica a eso dentro de la organización? Inclusive si lo contratan fuera de la misma. Ya vamos a entrar a ver un poquito sobre cómo, cuándo, en dónde es que realmente debe de trabajar un oficial de cumplimiento y cuáles son sus funciones. Francisco, empezamos esta segunda parte del programa haciéndote una pregunta que seguramente te la han hecho antes, y es: ¿tú creerías que todas las organizaciones o cualquier organización en general debería de contar con un oficial de cumplimiento, o son específicas las que deberían de contar con un oficial de cumplimiento? Ya sabemos que vienes exactamente del mundo financiero, del lavado de dinero, etcétera, en donde pues esto es un requerimiento inclusive regulatorio o legal. Pero ¿cuál es tu percepción de las organizaciones? Es decir, todas debiesen de, así como piensan en tener un gerente financiero, piensan en tener un gerente de recursos humanos, pues lo mismo, la misma prioridad es lo que se deberían de plantear como tener un oficial de cumplimiento dentro de la organización. ¿Qué crees tú? Fíjate, Paula, que yo creo que sí, todas las entidades deben de tener una persona que se encargue del cumplimiento normativo. Y me gusta puntualizar esta pregunta, ¿verdad? Porque, y como bien lo platicábamos en un inicio, ¿verdad? No importa el tamaño de tu empresa, no importa lo que factures o lo que vendas. ¿Por qué? Porque dentro de los programas de cumplimiento normativo, ¿verdad? Nos enfocamos en evaluar los riesgos que tu negocio tiene, ¿verdad? Y nos enfocamos también en un momento a los riesgos reputacionales. Estos riesgos reputacionales que no sé si se pueda decir marcas en este programa, ¿verdad? Pero cadenas de supermercados internacionales que hemos visto que caen en todas estas prácticas corruptas, casos también internacionales en donde se han visto involucrados gobiernos, ¿verdad? Casos de empresas de tecnología financiera más recientemente, ¿verdad? En donde hemos visto esta falta de controles por regular los criptoactivos y sobre todo para aplicar esta política
de conoce a tu cliente, que es una máxima que opera dentro de este mundo del compliance, ¿verdad? Y además también es cierto que dentro del proceso y del crecimiento de una empresa, por ejemplo, si ya hay un punto en donde vayas a levantar capital, ¿verdad? Deberás de contar con programas, por ejemplo, de environmental and social governance o los mencionados ESG. ¿Por qué? Porque los fondos más importantes, ¿verdad? Los grandes fondos de inversión te van a requerir implementar estos controles y estas medidas. Entonces, tomando todo esto en cuenta, yo creo que sí es necesario la implementación en todas las empresas de un programa de cumplimiento normativo, obviamente pues ajustado a las necesidades de cada empresa, ¿verdad? Hablábamos en un inicio de que el cumplimiento normativo no nada más está o forma o es parte del sector financiero o de las actividades financieras o de las actividades y profesiones financieras no designadas de las que habla el GAFI, sino también existe el compliance fiscal, el compliance en materia laboral, el compliance en materia corporativa, el compliance ambiental. Entonces, yo sí creo que todas las empresas deban de contar con su programa de cumplimiento, Paola. Y teniendo el programa de cumplimiento, Francisco, muchas gracias por respondernos esa incógnita y decir sí, en realidad todas las organizaciones, no importa su facturación, debiesen de contar con un oficial de cumplimiento para tener un programa de cumplimiento formal. ¿Qué le contestarías a esas organizaciones que dicen, no, yo no voy a invertir o gastar en un sueldo para un oficial de cumplimiento si mi organización tiene 10 personas y por lo tanto no es necesario contratar a una persona específica que se dedique a eso? ¿Cuál podría ser una alternativa o qué has visto tú en el mercado, en las organizaciones que hayan hecho como alternativa al no contratar específicamente a una persona? Bien, mira, lo que yo he visto mucho es que tercerizan esta parte a despachos, ¿verdad? Donde estos despachos se encargan de realizar estos programas de cumplimiento, se encargan de aterrizarlos en las empresas de manera mancomunada con el gerente operativo, con el gerente de contabilidad, con el gerente patrimonial, cualquier gerencia de la que o dirección de la que estemos platicando. Ahora, también he visto, ¿verdad?, que muchas veces, y como tú bien comentas, dices, ¿sabes qué? No voy a contratar a una persona que esté dedicada única y exclusivamente al tema del cumplimiento normativo, sino que dentro de la empresa y de la estructura organizacional, no sé, tal vez dentro de la parte legal de la empresa digan, bueno, pues tenemos un equipo de tal vez 4 o 5 personas. Bueno, pues entonces entre esas 4 o 5 personas vamos a ir dividiendo las tareas de cumplimiento normativo y vamos a ir haciendo tal vez algunas auditorías internas, ¿verdad?, para verificar que efectivamente se esté cumpliendo con todas las leyes, los procedimientos, las políticas y la normativa, Paula. Excelente. Sí, justamente yo creo que esa puede ser una respuesta a las personas que dicen, no, pues yo no voy a contratar a una persona específica para eso, sino vamos a darle diferentes funciones. Dentro de esas está ser el oficial de cumplimiento. Ojo que el mensaje aquí es, depende, por supuesto, de la organización. Claro. No vamos a tener una organización inmensa con 5,000, 10,000 empleados en donde pretendan que el oficial de cumplimiento, además de ser oficial de cumplimiento, pues tenga
otras atribuciones. Sin lugar a dudas, digamos, la respuesta ante esa decisión va a ser, pues, no contar con un programa de cumplimiento atendiendo al nivel de organización en la que se está implementando. Entonces yo creo, Francisco, y concuerdo contigo en que dependerá, por supuesto, este tipo de alternativas a las organizaciones que así lo requieran por sus características propias de la misma. Por supuesto, Paula. Y haciendo o ampliando la respuesta, ¿verdad? Es correcto que también muchas veces se requiere la asesoría externa, ¿verdad? Por eso comentaba también la posibilidad de los despachos externos, pero siempre y cuando vaya de la mano con gente de la empresa, ¿verdad? El despacho no la va a hacer del oficial de cumplimiento, porque el despacho no conoce cuáles son tus riesgos. El despacho se va a meter contigo, ¿verdad?, a evaluar todos tus riesgos y evidentemente pues te van a ayudar a armar tu programa de cumplimiento. Entonces yo creo que en ese sentido pues sí es importante tener estos programas de cumplimiento. Y también, como comentabas, bueno, pues dentro de una empresa muy grande de 5,000 personas, ¿verdad?, pues ya es ahora sí que necesario contar con este programa de cumplimiento. Y otra cosa que me gustaría resaltar son los códigos de ética. Estos códigos de ética que muchas veces son infravalorados, pero que tienen un espíritu y un sentido que muchas veces nos ayuda a poder tomar decisiones muy, pero muy importantes al interior de las empresas. Sí, esa guía o mapa de decir qué hago frente a este dilema en el que me encuentro, la respuesta la podemos encontrar en el código de ética. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Cuando hablamos de las organizaciones que cuentan con el oficial de cumplimiento en sí, ¿cómo crees que se están beneficiando estas empresas u organizaciones versus las que no tienen un oficial de cumplimiento hoy? Como un mensaje para la audiencia de decir, bueno, si no tiene un oficial de cumplimiento se lo está perdiendo. Claro, Paula. Fíjate que esta pregunta me gustaría contestarla en dos vertientes, ¿verdad? Número uno, el ver al oficial de cumplimiento o a tu equipo de cumplimiento, porque también es hasta correcto decirlo, que en las empresas algunas veces es necesario invertir en un equipo de cumplimiento, ¿verdad? En hacer una dirección de cumplimiento y obviamente pues enfocar mayores recursos. Entonces, ver esto como una inversión más que como una carga para la empresa. Y a su vez, que este oficial de cumplimiento forme parte de las primeras 3 líneas dentro del organigrama de la empresa. ¿Por qué te digo esto? Porque me ha tocado ver, por desgracia, distintas empresas en donde dicen, bueno, entonces yo voy a designar a Juanito Pérez, ¿verdad?, a cualquier persona, como oficial de cumplimiento, ya para decir que tengo un oficial de cumplimiento y ya palomear ese requisito, ¿no? Pero si lo vemos como algo que nos puede traer beneficios, ¿verdad?, entonces realmente vamos a sacarle el jugo a tener este oficial de cumplimiento o este departamento de cumplimiento. Ahorita me preguntabas, bueno, ¿cuáles son los beneficios? ¿Verdad? Bueno, número uno, pues es el tener... Francisco, perdón que te interrumpa con esa introducción. Nos vamos a quedar para regresar al corte con más ganas y saber cuáles son los beneficios en sí, porque nos quedamos sin tiempo, ya que esta plática está muy interesante. Nos vamos a ir a corte y regresamos para que nos indiques cuáles son los beneficios en realidad y qué es lo que deberían de envidiar las organizaciones que no cuentan con este perfil dentro de su organización. Nos vamos a corte y regresamos.
Regresamos entonces al programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. En el programa Los Disidentes estamos con Francisco platicando un poco sobre la profesionalización del oficial de cumplimiento, su importancia, de dónde viene y hacia dónde va la profesión específica que atiende a los grandes programas. Interrumpí a Francisco antes del corte sobre cuáles son realmente los beneficios que cuenta una organización que tiene a un oficial de cumplimiento trabajando en su programa versus aquellos que todavía no se han decidido por contar con un oficial de cumplimiento. Francisco, te doy la palabra para que continúes con la exposición de los beneficios para que a todos les den ganas de, colgando este programa, pues ir a ver y plantearse la creación de este puesto adentro de su organización. Gracias, Paula. Entonces, ya platicábamos, ¿verdad?, de quién debe o cómo debe de integrar este oficial de cumplimiento dentro de la organización o de la empresa. Entonces, los beneficios puntuales, ¿verdad?, dentro de estas empresas, número uno es que vas a hacer o vas a tener una visión en el mercado mucho mejor, ¿verdad? Vas a tener como decir, este sello, ¿verdad?, de que estás cumpliendo, de que eres una empresa ordenada, de que eres una empresa que acata las normas, ¿no? Número uno. Número dos, estos oficiales de cumplimiento te ayudan a mapear todos estos riesgos, estos riesgos que existen en tu empresa, que existen en tu industria. ¿Para qué? Para poder prevenirlos en el caso de que llegara a suscitarse alguno, saber cómo responder, saber cómo accionar ante esas adversidades, ¿verdad?, ante esas problemáticas que pudieran llegar a suscitarse. También dentro de todo esto, ¿verdad?, y lo platicábamos hace un momento, cuando ya estás en una etapa de obtener financiamiento, ¿verdad?, los mismos fondos grandes o cualquier fondo te va a pedir que cuentes con estos programas, ¿verdad?, al interior de tu empresa, ¿verdad? Entonces, qué mejor manera, ¿verdad?, que aplicarlo desde un inicio para que cuando tú llegues ya a esa etapa, ¿verdad?, ya no tengas necesidad de invertir o gastar grandes cantidades de dinero en estos programas. Aunado a que también, y retomando un poquito la parte del mapeo de los riesgos, ¿verdad?, mediante todas estas políticas y procedimientos que estoy seguro que los oficiales de cumplimiento realizan, ¿verdad?, con todo esto, ¿verdad?, bueno, además de mitigar, se pueden establecer cierto tipo de controles dentro de la institución para poder prevenir todos estos riesgos, Paula. Entonces, yo creo que esos son los beneficios de tener un oficial de cumplimiento. Y sobre todo también, no sé, por ejemplo, en Guatemala tengo entendido que existe una certificación, o a lo mejor existirán algunas certificaciones, ¿verdad? Entonces, qué mejor que los oficiales de cumplimiento cuenten con todo este conocimiento técnico para poder abordar las diferentes problemáticas, Paula. Excelente, Francisco. Realmente el simple hecho de poder controlar los riesgos de la organización creo que debiese ser suficiente motivo para decir necesito un oficial de cumplimiento dentro de mi organización. Si además a eso le agregamos el tema reputacional, esa carta de presentación ante clientes, ante socios de negocio, pues me parece que quien lo esté pensando dos veces no debería de pensarlo tanto e implementar, digamos, no solo el programa, sino el responsable de darle mantenimiento, continuidad y lograr esa mejora continua que tanto se habla en compliance. Hablemos un poco, Francisco, cuando decimos, bueno, ¿tienen que tener un oficial de cumplimiento? La respuesta de Francisco fue sí. ¿Cuáles son los beneficios? Los acabamos de escuchar, y quien no, digamos,
haya recibido el mensaje. Realmente es indispensable contar con un oficial de cumplimiento que se encargue del programa en sí. Ahora entremos a hablar, bueno, ¿qué hace un oficial de cumplimiento? Creo el puesto perfecto, ya escuché los beneficios con Francisco y Paola en el programa de la ética del cumplimiento. Ahora, ¿qué lo pongo a hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles van a ser sus KPIs? Entonces, hablemos un poquito, Francisco, de cuáles son las principales responsabilidades y funciones de un oficial de cumplimiento adentro de una organización, para que la audiencia tenga claro cuál es, yo digo, el mapa de trabajo para un oficial de cumplimiento en cualquier tipo de organización, por supuesto, teniendo sus características. Claro, Paula. Hay, digamos, ciertas actividades que aplican para todos, habrá algunas que apliquen a determinado sector, ¿verdad? Pero yo creo que en general un oficial de cumplimiento, y lo platicábamos hace un momento, debe hacer todo este mapeo de riesgos de la industria y del negocio, ¿verdad? Este llamado enfoque basado en riesgos que deriva de la recomendación número 1 del GAFI, ¿verdad? Para todas las empresas, porque de esta manera pues ya tienes, ¿verdad? Este control que ahorita mencionabas sobre todos estos riesgos. Número 2, aplicar todas las políticas y procedimientos al interior de la empresa y asegurarse de que se están cumpliendo. Como número 3, el que me gusta más a mí es el código de ética, ¿verdad? El desarrollar este código de ética para, como mencionabas tú también hace algunas preguntas atrás, ¿verdad? Saber qué decisión tomar ante ciertos dilemas éticos, ¿verdad? También, pues, la creación de ciertas políticas y procedimientos que apliquen al interior de la empresa. También otra característica u otra función es este deber de confidencialidad. Y aquí me gustaría ser muy puntual en el que este deber de confidencialidad, establecer también dentro de la empresa este buzón de quejas o de denuncias, ¿verdad? Porque dentro de las organizaciones pueden haber conductas que no se ajusten a las políticas y procedimientos de las empresas. Entonces, de esta manera, poder denunciarlas y que le lleguen directamente al oficial de cumplimiento y de manera anónima, para tampoco poner en riesgo la fuente de trabajo, ¿verdad, Paula? Y como punto final, ¿verdad? Pues el atender estos actos de autoridad, y si hay que mandar reportes o avisos a la autoridad, pues evidentemente de esto se encargará el oficial de cumplimiento, o su defecto, si eres una empresa más grande, ¿verdad? Pues tu departamento de compliance o cumplimiento. Excelente. Sí, de hecho, yo creo que nos podríamos quedar hablando todo el programa de las responsabilidades y funciones que le atañe, a un oficial de cumplimiento. Yo creo que día con día nos vamos dando cuenta que esas responsabilidades y funciones se van poniendo un poco más complejo, porque el mundo regulatorio de cumplimiento y ética está siendo más exigente, y por lo tanto lo que era un oficial de cumplimiento hace 10 años, que por supuesto veíamos muy pocos oficiales de cumplimiento, hoy por hoy, si pusiéramos en una comparación de qué hacía un oficial de cumplimiento antes con el de ahora, sin lugar a dudas vamos a encontrar muchas más funciones y responsabilidades, porque el compliance en sí se va desarrollando, va creciendo, y las exigencias del mercado, de los socios comerciales, de las regulaciones en sí. Hablábamos de la regulación relacionada con lavado de dinero y otros activos, que en Guatemala es una de las pocas regulaciones que habla de cumplimiento en sí, y en el mundo creería yo que así lo es. Pues esa misma regulación ha evolucionado. Leyes o regulaciones hace 10 años en materia de lavado
no exigía nada relacionado con el oficial de cumplimiento, hoy sí. Y por lo tanto yo creo, Francisco, y tú no me dejarás mentir, que estas responsabilidades y funciones que hablabas tú, pues poco a poco se va a ir haciendo más grande la lista. Más grande, más específica, mucho más especializada, y por eso es que el día de hoy estamos hablando de la profesionalización realmente del oficial de cumplimiento aquí en Guatemala, en México, donde tú estás, en la región latinoamericana y en el mundo entero. Por supuesto que ya vemos países mucho más desarrollados en donde la evolución ya se está dando. Ya vemos muchas más funciones y responsabilidades de las que vemos en un oficial de cumplimiento en Latinoamérica, pero sin lugar a dudas vamos un paso atrás, pero ahí vamos. Con la globalización que vemos hoy, realmente nos empapa el comercio internacional, el hecho de que allá se esté exigiendo, bueno, ahora nos toca a nosotros. Sin lugar a dudas, el hecho de estar haciendo negocios todo el tiempo con el mundo entero, Asia, Europa, por supuesto específicamente Estados Unidos, nos exige estar en ese parámetro en materia de cumplimiento, por supuesto en otras materias también, pero cumplimiento, que es lo que estamos hablando hoy, pues nos exige ir a la vanguardia con los requerimientos mundiales. Entonces, Francisco, nos vamos a corte ahora y regresamos para hablar un poco más ya hablamos de responsabilidades y funciones, ahora hablemos del perfil que tiene que tener esa persona o esas personas del equipo de cumplimiento. Regresamos entonces a hablar de esta temática, vamos a corte, nos vemos en un rato. Regresamos entonces a platicar un poco sobre el perfil que debe tener esa persona encargada del programa de cumplimiento. Francisco, te lo preguntaba antes del corte y te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es o qué deberían de contar las personas, con qué deberían de contar las personas que se dedican a ser oficiales de cumplimiento? ¿Qué habilidades debiesen de tener? ¿Qué profesión debiese de tener también? Cuéntanos sobre tu experiencia y lo que has visto y qué requiere la regulación y el mercado en general. Bien, yo creo que dentro de todas estas características que tiene que contar esta persona denominada el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Pues número uno, un perfil así establecido como abogado, contador, financiero, a lo mejor un ingeniero industrial, pues sí, pudiera ser cualquier perfil, obviamente que vaya enfocado a las necesidades de cada empresa, como lo hemos venido platicando y comentado, pero ahorita tocabas, de hecho, antes de irnos a corte, un punto muy importante, el cual hablabas acerca de esta globalización y de esta nueva manera de hacer negocios con Estados Unidos, con China, con Canadá, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo quisiera ser muy puntual y decir que el oficial de cumplimiento ya no nada más se puede quedar con el perfil o con la carrera que estudió, ¿verdad? Tiene que ser una persona multitudinal, ¿verdad? Una persona que esté en constante aprendizaje y también que es importante decirlo, ¿verdad? No porque sea el oficial de cumplimiento tiene que saber de todas las materias, ¿verdad? Pero sí apoyarse y hacer equipo, ¿verdad? Con todos los distintos departamentos de las empresas. ¿Para qué? Para poder otra vez entender el negocio, entender los riesgos. Entonces, yo creo que el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona multifacética, ¿verdad? Una persona multitudinal en la que esté siempre
ese hambre de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, de seguir conociendo. ¿Por qué? Porque pues, los riesgos son cambiantes, los riesgos no son estáticos. Siempre van a haber nuevas formas de cómo nos metan un gol, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo también si estás dentro de estas actividades que regulan estas leyes antilavado, ¿verdad? Nuevas formas en las cuales los delincuentes puedan utilizarte como un vehículo para lavar dinero. Entonces, esa sería mi respuesta, Paula. Una persona que esté en constante crecimiento, en constante aprendizaje, ¿verdad? Y una persona también, ¿por qué no decirlo? Una persona que comparta las experiencias que le han tocado vivir con otras personas. Me encanta la conclusión, porque no es qué profesión es la que debiese tener, sino realmente si alguien tiene esa hambre, ese ímpetu de querer seguir aprendiendo, revisando nuevos riesgos para la organización, esa inquietud constante, diría yo, que debería tener el oficial de cumplimiento, según lo que nos acaba de comentar Francisco, pues haría un excelente papel en esa función. Entonces, no es que vamos a ir a buscar al abogado que se sabe todas las leyes o al auditor que sabe perfectamente controlar, sino que es un profesional o una persona que se dedique todo el tiempo a querer mejorar el programa de cumplimiento. Y por querer mejorar, me refiero a estar en constante revisión de todo lo que engloba a la organización en la que está. Entonces, me encantó, súper mensaje el que le podemos dar a la audiencia. No es que vamos a buscar una profesión en sí, sino que revisar las características propias de la persona y saber si va a poder estar en esa constante revisión y hambre de querer y superarse más en el programa mismo. Vamos a hablar de una palabra con la que empezamos, y es la profesionalización del oficial de cumplimiento. Francisco, tú, pues que además eres director de los comités de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento, encargados de cumplimientos certificados además, ¿por qué creerías que es tan importante irse profesionalizando en materia de cumplimiento para realmente dedicarse a esto? Versus, digamos, lo que acabamos de decir, que, sí, cualquier persona que tenga el hambre, que esté inquieto, pero sí, tiene que tener esas habilidades, pero también irse profesionalizando resulta indispensable. ¿Qué me puedes decir de esa importancia? Claro, es vital la profesionalización de este gremio, ¿verdad? Ir dándole nivel a todo lo que se hace, a todas estas tareas, ¿verdad? Porque como ahorita platicábamos hace preguntas atrás, bueno, ¿cuáles son los beneficios, no, de la empresa, no? Porque las empresas muchas veces ven a estas personas como una carga. Entonces, los ven como una carga, probablemente también porque no exista, o tal vez sí existe, pero no se ha llegado a una profesionalización de las actividades, ¿verdad? Entonces, yo creo que a través de los gremios, a través de las asociaciones, de formar una comunidad de oficiales de cumplimiento, pues podemos crecer todos, podemos empaparnos de las situaciones que están sucediendo en México, en Guatemala, en España, en Argentina, ¿verdad? Cómo están abordando los problemas en una determinada latitud, por ejemplo, ¿verdad? Y por qué no decirlo también dentro de los mismos países, porque también es importante comentar, ¿verdad? Que siempre se nos van a presentar situaciones nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar todo esto y tener esta guía, ¿verdad? De estos gremios en los cuales te puedan apoyar a solventar
todas estas necesidades y a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, que era lo que comentábamos hace un momento. Y bueno, también a través de todas las certificaciones que existen, podemos acreditar que contamos tal vez con un mínimo de conocimientos necesarios, ¿verdad?, para poder hacer frente a todo esto, Paula. Excelente, Francisco. Y veíamos, tal vez me cuentas un poquitito más sobre certificaciones. ¿Qué tipo de certificaciones podría optar la gente para profesionalizar su interés en materia de cumplimiento y ética? Si nos puedes mencionar algunos para que la audiencia lo pueda notar, sería excelente. Claro, si mal no recuerdo, dentro de Guatemala, ¿verdad?, está la escuela bancaria, ¿verdad?, que se convirtió en un centro reconocido de la World Compliance Association, ¿verdad? Está algún avance tecnológico, ¿verdad?, para antifraudes y lavado de dinero. Pudiéramos hablar también de la certificación de ACAMS, esta certificación que tiene el estandarte dorado por excelencia, ¿verdad? Que tiene los más altos estándares de cumplimiento normativo y de ética, ¿verdad? Y sobre todo que esta certificación pues no nada más se queda en las, ¿cómo decirlo?, en las actividades que necesitan, ¿verdad?, sino también dentro de, vamos a llamarlo, un compliance 360 grados, ¿verdad? Entonces yo creo que a través de todas estas certificaciones, pues podemos presumir, ¿verdad?, que tenemos estos conocimientos necesarios, ¿verdad?, para poder hacer frente a todas estas necesidades que se van presentando en las empresas, Paula. Excelente, Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que nos queda claro a dónde podríamos ir si nuestro interés es profesionalizar el interés, valga la redundancia, de ir de alguna manera teniendo esa gana de querer aprender sobre cumplimiento y ética y dedicarnos a eso específicamente. Yo, por lo menos, todo el tiempo estoy en busca de esa profesionalización, porque sin lugar a dudas no hay que quedarse con las manos cruzadas y decir, bueno, ya lo sé todo, aquí estamos. No, el mundo cambia, los riesgos cambian, los riesgos de las organizaciones mismas cambian y se van creando y transformando hacia nuevas y temáticas que no conocemos o no conocíamos con anterioridad. Entonces hay que estar en constante búsqueda de esa profesionalización. Yo creo que con ese mensaje terminamos el programa del día de hoy, que sin lugar a dudas podríamos estar hablando mucho más a detalle de esto, pero te doy las gracias, Francisco, realmente por participar en este programa y darnos un poquito realmente de la experiencia y conocimiento que tienes en la materia. Agradecemos muchísimo tu participación, en la audiencia seguramente también. Nos despedimos entonces del programa de cumplimiento y ética, cómo implementar compliance y no morir en el intento, en el programa Los Disidentes. Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, Paula, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Muy gustoso de estar aquí en tu programa, de haber participado y, como bien comentas, esperemos haber podido transmitir el mensaje a toda la audiencia. Perfecto. Nos vamos a corte entonces y terminamos con el programa el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días.